En el corazón de la monarquía, una guerra silenciosa estaba a punto de estallar. No la verías en las noticias, no la escucharías en discursos, pero cuando la duquesa Sofía vio su nombre borrado de la mesa principal, supo que la familia de la reina consorte había ido demasiado lejos. Tenían 72 horas para contraatacar o desaparecer para siempre. Mientras los focos del mundo se centraban obsesivamente en Guillermo y Catalina, otra pareja de poder en la familia real había estado ascendiendo silenciosamente, forjando alianzas en las sombras, lejos del ojo público, pero esta no era una historia de vanidad o prestigio. El príncipe Andrés y su esposa, Sofía, los duques de Segovia, no estaban escalando por sí mismos. Se preparaban para una guerra, y a medida que el círculo íntimo de la reina consorte Helena apretaba su control sobre el palacio, los Segovia hicieron su primer movimiento escalofriante. Hoy abrimos ese archivo oculto. Todo comenzó con un detalle minúsculo, una de esas señales que la mayoría ignora, pero que, para los que saben leer el lenguaje del poder, es un grito de alarma. Ocurrió durante la cena anual de la Fundación Real en el Palacio de Cristal, un evento de protocolo impecable, ensayado hasta el último segundo, donde cada gesto es un mensaje y cada silencio una estrategia. Pero esa noche, el frágil equilibrio se rompió. La duquesa Sofía, que por precedencia dinástica debía sentarse a la derecha del embajador francés, encontró su tarjeta de sitio discretamente desplazada, un lugar más abajo. En su puesto original, ahora sonreía Anabel, la hermana de la reina Helena. Nadie dijo una palabra. El servicio continuó con su ritmo ceremonial, los camareros se movían como fantasmas entre las mesas, pero en esa habitación el aire se volvió más pesado. La tensión llenó el espacio, casi podía tocarse. Sofía sintió esa humillación fría, una presión suave, educada, envolvente, que parecía decir: «Tu tiempo ha pasado, tu relevancia se ha extinguido». Sintió que algo en su interior se rompía para siempre. El príncipe Andrés, desde el otro lado de la mesa, vio la mirada de su esposa. No era rabia lo que había en sus ojos, era algo más profundo, una comprensión dolorosa de que las fronteras invisibles que sostenían la monarquía se estaban disolviendo. La institución, que sobrevive por sus reglas y su orden inquebrantable, estaba siendo reescrita en silencio, no con leyes en el Parlamento, sino con tarjetas de sitio y sonrisas forzadas en un salón de banquetes. Era como si la habitación estuviera dividida en dos mundos, el oficial, frío y ordenado, y el emocional, deshecho y a punto de estallar. Esa noche, de regreso en su residencia en los jardines de Sabatini, no necesitaron hablar mucho. El silencio entre ellos era tan incómodo como elocuente. No era una ofensa personal, era una grieta en los cimientos, una señal de que la influencia de la familia de Helena, que había comenzado como un murmullo en los pasillos, ahora se sentaba en la mesa principal. Y usted, que nos acompaña desde su ciudad, ¿alguna vez ha sentido que un pequeño gesto, casi insignificante, revelaba una verdad mucho más grande y peligrosa? Nos encanta leerle, porque para Andrés y Sofía, esa pequeña tarjeta blanca no fue un error de protocolo, fue una declaración de guerra. Y en la guerra, el primer movimiento lo es todo. La noche cayó sobre Madrid con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. En los pasillos del palacio, el príncipe Andrés no buscaba venganza, buscaba un escudo. Su búsqueda lo llevó a los archivos reales, un lugar frío y silencioso donde el pasado duerme en carpetas de cuero y el polvo huele a historia. No era la primera vez que se refugiaba allí. A diferencia de otros miembros de su familia, Andrés encontraba consuelo en el lenguaje preciso y despiadado de la ley y el precedente. Comprendía, como pocos, que el poder real no reside solo en la corona que se lleva en la cabeza, sino en las reglas que la protegen. Durante semanas pasó las noches revisando documentos que nadie había tocado en décadas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera restaurar el equilibrio perdido. Los archiveros, hombres de lealtad inquebrantable que habían servido a su madre, la difunta reina, lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Veían en él la misma determinación metódica de la antigua monarca, una paciencia de cazador. Una noche,
Mientras examinaba los estatutos de gobernanza privada de la finca de Aranjuez, encontró una anomalía. Un apéndice, una nota a pie de página casi ilegible, añadida durante una época de volatilidad interna en el reinado de su madre. Un tiempo de traiciones que la historia oficial había intentado borrar, se llamaba Apéndice Aranjuez 7. No era una ley, sino un protocolo de emergencia, un mecanismo diseñado para salvaguardar a la institución de enredos familiares no autorizados en asuntos de Estado. Era un arma latente, olvidada por casi todos, cubierta por el polvo del tiempo. El texto era frío, quirúrgico. Permitía la remoción inmediata de cualquier nombramiento familiar extendido no vinculado por línea de sangre o sucesión oficial, si se consideraba que su influencia amenazaba la integridad de la corona. Andrés sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo un documento, era un fantasma. Era la voz de su madre hablando desde el pasado, advirtiendo sobre el mismo peligro que ahora se cernía sobre ellos como una sombra que se alarga. El apéndice Aranjuez 7 era dinamita constitucional, capaz de hacer estallar la frágil paz del reino. Pero también era una cuerda de salvamento en un mar de incertidumbre. La pregunta que llenó el silencio opresivo de la biblioteca fue la más pesada de todas, una que resonó en las paredes cargadas de historia. ¿Se atreverían a usarla? Estaban dispuestos a desatar una tormenta de la que nadie, ni siquiera ellos, saldría ileso. La historia que habían intentado enterrar estaba a punto de resucitar. Mientras Andrés desenterraba las armas legales del pasado, Sofía tejía una red en el presente. Sabía que un decreto, por poderoso que fuera, no era nada sin el respaldo silencioso de quienes realmente sostenían los pilares de la monarquía, la vieja guardia, hombres y mujeres leales hasta la médula a la memoria de la reina anterior, que ahora observaban con creciente inquietud cómo el palacio cambiaba bajo el control de Helena. Sofía comenzó a moverse con una sutileza magistral, una danza de poder en las sombras. Sus encuentros no ocurrían en salas de juntas frías e impersonales, sino en almuerzos privados, en galerías de arte, en paseos por los jardines de Sabatini. Reuniones que parecían meros compromisos sociales eran, en realidad, el nacimiento de una coalición silenciosa, una hermandad de susurros. Su primer aliado fue el conde de Cifuentes, el antiguo secretario privado de la reina, un hombre cuya lealtad era tan legendaria como su discreción. Durante un té en su residencia, Sofía no habló de traición ni de poder. Habló de legado. Habló de cómo roles que antes estaban reservados para miembros de la línea de sangre ahora se entregaban discretamente a los parientes de Helena, erosionando la tradición. El conde escuchaba. Sus ojos afilados no perdían detalle. No necesitaba que le explicaran el peligro. Él lo veía todos los días en los pasillos del poder. La monarquía protege su imagen, no necesariamente a sus integrantes, susurró Sofía, y esa frase, cargada de una verdad amarga, selló el pacto entre ellos. Pronto, otros se unieron, atraídos por la gravedad silenciosa de Sofía, miembros del Consejo de Estado, el grupo de élite de asesores legales y estratégicos de la corona, comenzaron a proporcionar marcos para una acción formal. No era un sabotaje, era una búsqueda de claridad. Los familiares de Helena, muchos de los cuales nunca habían prestado los juramentos ni soportado las pruebas del servicio real, ahora estaban entrelazados en asuntos de Estado, historia e imagen. El equilibrio se estaba inclinando peligrosamente, y la alianza de las sombras, tejida con hilos de lealtad y deber, ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. La atmósfera en el palacio se volvió densa, casi irrespirable. Había dos cortes operando en paralelo. La oficial, brillante y visible de Helena, llena de sonrisas y cámaras, y la de las sombras, la de Sofía, que se movía con el peso de la tradición y la urgencia de proteger lo que quedaba de un legado en peligro. La guerra no se pelearía en público, sino en los silencios calculados y las miradas tensas, donde realmente se decide el destino de los reinos. Para Sofía, esto no era simplemente una limpieza institucional, esto era profundamente personal. En el corazón de su silenciosa rebelión no había ambición, sino el miedo primario y feroz de una madre. Su hija, la infanta Isabel, siempre había sido protegida del caos de la ambición real,
un santuario en medio de la tormenta. Sofía y Andrés habían tomado una decisión consciente años atrás. Isabel sería criada con valores en lugar de vanidad, con intelecto por encima de la imagen. No fue arrastrada a las portadas ni exhibida en sesiones de fotos como un trofeo. Vivía en la periferia, observaba y esperaba. Era un diseño calculado. Una forma de protegerla de la volatilidad que ellos conocían demasiado bien. Pero con el futuro de la corona en un estado de cambio, en un equilibrio frágil, Sofía reconoció la necesidad de proteger no solo a su hija, sino su legado. Isabel no debía ser ornamental, una figura decorativa en el balcón del palacio. Debía ser integral, y para que eso sucediera, había que despejar el espacio que otros estaban ocupando ilegítimamente. Sofía veía, con una claridad dolorosa, cómo los primos y sobrinos de Helena absorbían la influencia ceremonial, ocupando puestos en patronatos y consejos que, por derecho y tradición, deberían haber sido para la siguiente generación de la realeza de sangre. No era solo el protocolo lo que se estaba diluyendo, era el futuro de Isabel lo que estaba siendo borrado antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Una tarde, mientras observaba a Isabel estudiar en la biblioteca, ajena a las corrientes subterráneas que sacudían su mundo, Sofía sintió que algo en su interior se rompía para siempre. La rabia, contenida durante años, comenzó a hervirle por dentro, un pulso caliente que le subía por los brazos. Se dio cuenta de que su silencio calculado se había convertido en complicidad. Proteger a Isabel ya no significaba mantenerla en la sombra, sino luchar por su lugar en la luz, un lugar que le estaban robando. Esa noche se acercó a Andrés, que trabajaba en el borrador del decreto, el papel que podría cambiarlo todo. Puso una mano sobre su hombro y dijo con una firmeza que él rara vez había escuchado en su voz: «Esto termina hoy». En ese momento, Isabel no era solo su hija, era la respuesta de Sofía, la encarnación de todo lo que ella creía que la familia real debía proteger: la dignidad, el deber y la sangre. La guerra ya no era una opción, era una necesidad. Con la justificación emocional de Sofía y la base legal de Andrés, el plan entró en su fase final. La atmósfera en su residencia era tan tensa que parecía que el aire vibraba con una electricidad invisible. El apéndice Aranjuez 7 ya no era un fantasma en los archivos. Era un arma cargada sobre el escritorio de Andrés, lista para ser disparada. Junto a dos de los asesores constitucionales más veteranos de la reina anterior, hombres que respiraban protocolo y sangraban lealtad, perfeccionaron el texto del decreto. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. No había emoción en sus líneas, no había acusaciones, solo la fría y calculada aplicación de un protocolo olvidado. El documento no acusaba a los familiares de Helena de ningún delito, no lo necesitaba, simplemente revocaba todos los privilegios honoríficos que ostentaban. Invitaciones a fincas rescindidas, títulos de caridad anulados, roles de observador en consejos terminados. Era una purga silenciosa, ejecutada con la pluma en lugar de la espada, una aniquilación burocrática. Lo que hizo que el movimiento fuera una obra maestra de estrategia fue la autoría. En la parte superior del decreto, en negrita, se leían las palabras: redactado y aprobado por Su Alteza Real, la Duquesa de Segovia, con el consentimiento de Su Alteza Real, el Duque de Segovia. Sofía no solo había ayudado a redactar el decreto, había liderado su creación. Para aquellos que la habían visto como una seguidora silenciosa, una figura secundaria en el gran teatro real, esto era una redefinición violenta. Y para Helena sería una traición personal, un cuchillo clavado en la espalda. La noche antes de que el decreto fuera enviado, Andrés miró a Sofía. El peso de la historia se sentía en la habitación. «Una vez que hagamos esto», dijo en voz baja, «no hay vuelta atrás. La fractura será irreparable». Sofía lo miró, sus ojos firmes, sin una pizca de duda. «Algunas cosas deben romperse para que otras puedan ser reconstruidas», respondió, su voz resonando con una convicción de acero. «La monarquía ha sobrevivido a guerras y revoluciones. Sobrevivirá a esto». Al amanecer, cuando Madrid aún dormía bajo una neblina inmóvil, un mensajero salió de su residencia con un sobre sellado. Dentro no había un rumor,
No había especulación. Había una ley real, un poder antiguo, a punto de resucitar. Y lo peor, para muchos, es que apenas había comenzado. Amanecía sobre el palacio de la Zarzuela cuando un alto consejero abrió un sobre que jamás debería haber llegado a sus manos. Era grueso, de un color crema impecable, sellado con el escudo de la Casa de Segovia, pero lo que había dentro era aún más peligroso que cualquier rumor susurrado en los pasillos del poder. El documento llegó sin preámbulos. Entregado en mano y bajo sello, llevaba la inconfundible insignia de una rama de la Casa Real, no la del rey Carlos, sino la de Andrés, en una silenciosa demostración de autoridad arraigada en el legado más que en el drama. Al principio, algunos asesores lo descartaron como algo simbólico, un gesto destinado a trazar límites, pero la segunda página lo cambió todo. Titulada Activación del apéndice Aranjuez 7, hacía referencia a una cláusula constitucional olvidada por la mayoría, enterrada en las profundidades de los archivos de gobernanza privada de la difunta reina. Era una herramienta helada, diseñada para mantener la integridad real en tiempos de incertidumbre. Y ahora, después de décadas de letargo, había sido sacada de la bóveda. El efecto fue inmediato y devastador. Las llamadas telefónicas comenzaron a cruzar el palacio como descargas eléctricas. La familia de Elena, que a lo largo de los años había cimentado silenciosamente su lugar dentro del ecosistema real, se encontraba de repente en un vacío helado. Sus fotos serían retiradas discretamente de la documentación ceremonial, sus nombres borrados de las listas de invitados. La purga fue tan eficiente como silenciosa. No hubo un anuncio público, ni una conferencia de prensa, solo un silencio opresivo que pesaba más que el propio acero. El palacio se había fracturado, no con un grito, sino con el susurro de un papel, y mientras los parientes de Elena se apresuraban a buscar respuestas sin entender qué los había golpeado, la reina consorte fue convocada en privado. La tormenta estaba a punto de desatarse, no en público, donde las sonrisas pueden ocultar las guerras, sino detrás de las puertas cerradas de las cámaras del rey, donde las heridas son más profundas y las traiciones, imperdonables. La calma inquietante que precedió a la confrontación fue quizás el momento más tenso de todos, el aire cargado con la certeza de que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Los gritos resonaron por los pasillos de la residencia real, rompiendo el silencio calculado que había reinado durante horas. La reina Elena no era solo una reina, era una madre, una hermana, una tía, y con un solo decreto, todo su sistema de apoyo se había desvanecido, borrado por la tinta fría de un protocolo olvidado. En la privacidad de sus aposentos, un funcionario del Consejo de Estado le entregó una copia del documento. Lo que siguió, según fuentes internas, fue una erupción volcánica de incredulidad, lágrimas y una furia que pareció sacudir los cimientos del palacio. El papel temblaba en sus manos mientras leía los nombres de sus sobrinos despojados de sus roles, de su hermana Anabel, a la que se le negaba el acceso a los eventos reales. Pero detrás de su rabia había algo más profundo, un veneno helado que le recorría las venas: la traición. Durante años, sus parientes se habían entretejido cuidadosa y silenciosamente en el tejido de la vida palaciega. Su primo, Marcos Robles, era más que un asesor de medios, era el arquitecto de su imagen pública, el hombre que desviaba escándalos y curaba narrativas. Su hermana se había convertido en una figura habitual en eventos de alto perfil. Ahora, cada uno de esos hilos se había deshecho. Elena irrumpió en el despacho del rey Carlos, arrojando el decreto sobre el escritorio como si quemara. «Explícame esto», escupió, con la voz quebrada por la furia. «Tú dejaste que esto sucediera». Pero Carlos, el rey cansado, ya desgastado por la presión política y las lealtades divididas, no ofreció defensa. Durante la sesión informativa del Consejo, se había derrumbado, pronunciando, según se informa, las palabras que sellaron el destino de Elena. «No puedo deshacer lo que han hecho. Es legalmente impecable». Elena había creído durante mucho tiempo que tenía un escudo protector en Carlos, que, sin importar lo que se desarrollara a puerta cerrada, el rey no permitiría que tal humillación llegara a su familia. Estaba equivocada.
La confrontación fue brutal, una tormenta emocional que dejó una fractura irreparable en el corazón de la monarquía, y mientras Helena se aferraba desesperadamente a los últimos restos de su influencia, sin saberlo, el decreto aún guardaba una última y devastadora sorpresa, una que no solo la despojaba de su poder, sino que coronaba a su reemplazo. Dentro del mismo decreto que destrozó el control familiar de Helena, un nombre apareció en una cláusula discreta pero poderosa, titulada Subvención de Visibilidad Real. Ese nombre era Infanta Isabel de Segovia. El mismo documento que desmanteló un legado, silenciosamente introdujo otro. Isabel no fue simplemente mencionada. Se le otorgó una cláusula de visibilidad, un mecanismo formal que le permitía ser asignada a deberes ceremoniales sin un cambio en su título formal. Era el movimiento final en el tablero de ajedrez de Sofía, la chispa que comenzaría su transformación de un miembro secundario de la realeza a una figura central del futuro. Durante meses, en el más absoluto secreto, Isabel había estado asistiendo a reuniones informativas confidenciales, auditorías de caridad selectas, planes de transición ceremonial e incluso discusiones sobre la administración del legado la habían presentado en un rincón de la sala, nunca en el centro, pero siempre al alcance del oído. Hacía preguntas, tomaba notas y lentamente, sin llamar la atención, comenzó a comprender la maquinaria de la realeza de una manera que muchos, nacidos en su corazón, nunca habían logrado. Esto no era una coincidencia. Era el plan de Sofía, desarrollándose con una precisión escalofriante. La misma mujer que había coescrito el decreto para borrar la presencia familiar de Helena, también había cultivado a Isabel a puerta cerrada. No solo como una hija, sino como un ancla para el futuro, un contrapeso a la frivolidad. En los días posteriores a las consecuencias, una segunda ola de susurros comenzó a extenderse por los pasillos del palacio. Esta vez, sobre transferencias simbólicas, los patronatos que antes ocupaban los parientes de Helena estaban siendo reconsiderados. Y en una lista preliminar, preparada para revisión interna, el nombre de Isabel aparecía no una, sino varias veces. El mensaje era sutil, pero inconfundible. Isabel no estaba reemplazando a la familia de Helena. Estaba limpiando el legado, reconstruyendo el andamiaje de la institución con un nombre en el que el público podía confiar, un nombre sin escándalos ni controversias. Y usted, que nos ve desde su ciudad, ¿cree que este movimiento fue una jugada maestra de estrategia política o una traición despiadada que utilizó a una hija como peón? Su voz importa en este archivo que seguimos abriendo juntos, porque en el Juego de Tronos, a menudo, la pieza más silenciosa es la que da el jaque mate. A la mañana siguiente de que el decreto se hiciera público, casi todas las portadas de la prensa española estaban en llamas. Los titulares enmarcaban la noticia con un dramatismo brutal. Purga real, la limpieza de los Borbones, el círculo de Helena borrado. Algunos medios de comunicación lo llamaron la reestructuración más audaz de la historia real moderna. Otros se preguntaban si se trataba de un golpe de Estado enmascarado liderado por los duques de Segovia. El país ardía en especulaciones, y el Palacio de la Zarzuela se negó a extinguir el fuego. No se emitió ni una sola declaración más allá de la nota de prensa inicial sobre la realineación organizativa bajo protocolos de larga data. Ese vacío de información, ese silencio calculado, alimentó las llamas. La reacción fue inmediata y sísmica. Marcos Robles, el primo de Helena y arquitecto de su imagen, dimitió en cuestión de horas, citando directivas internas irreconciliables. El nombre de Anabel fue eliminado de 2 fundaciones benéficas reales con una eficiencia escalofriante. Las invitaciones a Balmoral y otros eventos fueron rescindidas. Lo que Helena una vez llamó su círculo de lealtad, ahora se enfrentaba a un apagón total, a un exilio silencioso. Pero la reacción no fue unilateral. Los defensores de Helena en los medios de comunicación acusaron a Andrés y Sofía de orquestar una campaña sigilosa para aislar a la reina consorte y promover a su propia hija. Palabras como manipulación, celos y ambición dinástica fueron lanzadas como dagas en los programas de debate. Las peticiones en línea se dispararon exigiendo que la monarquía
aclarara los límites del poder otorgado a los parientes no consanguíneos. Los comentaristas en cadenas rivales debatían si los parientes de Helena habían sido injustamente atacados, mientras que otros argumentaban que el decreto simplemente había corregido años de influencia sin control. El público ya no debatía si la monarquía había cambiado. Ahora se preguntaban quién exactamente la dirigía. Era una pregunta peligrosa, una que ponía en duda la autoridad misma del rey, y en medio de esa tormenta, el palacio permaneció en un silencio opresivo. En medio del vacío de información y la furia mediática, apareció el símbolo más inesperado de la gracia, la infanta Isabel. Sin pronunciar una sola palabra, se convirtió en el rostro de una nueva era. Cuando hizo una rara aparición en un evento de alfabetización infantil, solo 3 días después del desmoronamiento público de los lazos familiares de Helena, no necesitó reconocer el caos. Su postura, su calma, su absoluta compostura lo decían todo. Las cámaras la captaron interactuando con los estudiantes, escuchando a los profesores y de pie en silencio entre los fideicomisarios. Era lo opuesto a una toma de poder, y por eso mismo funcionó. El público vio en ella lo que echaba de menos desde hacía tiempo: sinceridad sin espectáculo. Mientras se formaban protestas a las puertas de las apariciones de la reina Helena, las primeras manifestaciones de este tipo en años, el sentimiento público comenzó a cambiar en tiempo real. Helena, una vez aceptada a regañadientes, se encontró ahora bajo una sombra proyectada por su propio silencio y la inquebrantable presencia de Isabel. Los duques de Segovia, para su crédito, no dijeron nada. Andrés y Sofía rechazaron todas las solicitudes de entrevista. No hubo citas extraoficiales ni filtraciones anónimas de su lado. Ese silencio calculado los hizo aún más misteriosos y poderosos. Dio al público espacio para proyectar sus propias conclusiones. Y mientras el nombre de Helena se enredaba con el desorden, el de Isabel se elevaba por encima de él, no porque hiciera campaña por los focos, sino porque los focos habían encontrado a alguien digno de estar en ellos. La monarquía se estaba fracturando, no públicamente, sino internamente, donde la reputación y el legado viven y mueren. La presencia de Helena en los compromisos públicos cambió de la noche a la mañana. Su sonrisa era más tensa, sus respuestas más ensayadas, como las de una actriz que ha olvidado su papel. Estaba herida no solo por lo que le habían quitado, sino por quienes habían permanecido en silencio, observando su caída desde la seguridad de sus privilegios. La familia real había trazado una línea, y Helena, a pesar de todos sus años de proximidad al trono, ahora se encontraba en el lado equivocado de ella. Y mientras ella se aferraba desesperadamente a los últimos restos de su influencia, otra figura entraba en el espacio que había quedado vacío. Para entender la fuerza helada detrás del decreto, debemos abrir un archivo aún más delicado, uno que el palacio jamás quiso revelar: las cicatrices emocionales de Sofía, la duquesa de Segovia. Durante más de una década, observó desde la barrera cómo Helena, la que una vez fue la extraña, ascendía cada vez más alto. El resentimiento no surgió de repente, se fue enquistando en silencio como un veneno lento, hasta que llegó el momento en que el silencio se convirtió en rebelión y la rebelión en ley real. Desde los primeros días de su matrimonio, Sofía había abrazado el lado menos glamuroso de la vida real: organizaciones benéficas, trabajo de base y un protocolo impecable. Se convirtió en la mano firme de la monarquía, una figura de estabilidad en tiempos turbulentos. Pero su recompensa por esta contención no fue el reconocimiento, fue el borrado. A medida que Helena ascendía, la posición de Sofía disminuía. No formalmente, no de inmediato, pero sutilmente. En los eventos de Estado, Helena anulaba sus decisiones sobre la disposición de los asientos. En las reuniones informativas, su voz era recibida con aplazamientos. La mujer que nunca había buscado el protagonismo era tratada como una idea de último momento, una sombra en el brillo de la nueva corte. Durante años, lo soportó en un silencio que pesaba, pero el silencio no significa rendición. Porque mientras la corona se distraía con el ruido y la actuación, Sofía observaba, aprendía y esperaba. Y cuando Isabel alcanzó la mayoría de edad, todo cambió.
La toma de influencia ceremonial por parte de los parientes de Helena fue su punto de quiebre. Su rebelión no fue ruidosa. No fue un grito en los pasillos. Llegó con tinta. El decreto que ayudó a elaborar no era solo una declaración legal. Fue una liberación de años de contención emocional canalizada a través del frío poder del proceso. No gritó, no acusó, firmó, y en ese acto reescribió una década de desestimación. Para aquellos que no están familiarizados con la política palaciega, el decreto parecía una maniobra constitucional, pero para los que conocían el contexto más profundo, las heridas abiertas, fue un acto de corrección profundamente personal. Sofía había finalmente trazado una línea entre la lealtad y el autoborrado y eligió no desaparecer, y en esa elección cambió el curso de la monarquía para siempre. Mientras Sofía se movía con la fuerza de una herida abierta, Andrés jugaba una partida mucho más fría, una arraigada en el precedente real y el protocolo despiadado. Andrés no levanta la voz, no abandona reuniones enfadado, pero no se equivoquen, juega a largo plazo. El arquitecto detrás del decreto más explosivo de la historia real reciente no buscaba venganza, estaba imponiendo orden. El resurgimiento del apéndice Aranjuez 7 no fue una reacción, fue un movimiento planeado con años de antelación. Fue Andrés quien rastreó por primera vez la existencia de la cláusula tras el fallecimiento de su madre, reconociendo su poder latente en un momento de duelo y transición. A medida que la familia de Helena continuaba expandiendo su influencia informal, Andrés reconoció el verdadero valor de la cláusula no como una reliquia, sino como un arma. Buscó consultas privadas con dos de los antiguos asesores constitucionales de la reina, quienes confirmaron que el apéndice aún podía ser activado legalmente. La justificación, decidió Andrés, sería la preservación del precedente real. Lo que lo hacía tan peligroso en este ámbito no era su título, sino su fluidez en el silencioso lenguaje del poder. Sabía lo que se podía desafiar y, lo que es más importante, lo que no. Usó esa precisión para bloquear el acceso de la familia de Helena a la recién establecida bóveda de registros de Sandringham, un acto que pasó desapercibido para el público, pero que sacudió a los parientes de Helena entre bastidores. Pero nada de lo que hacía Andrés era sin un timing perfecto. Cuando el documento estuvo finalmente listo, se aseguró de que una cláusula hiciera que todo el movimiento fuera hermético. Cualquier anulación requeriría una derogación real directa por parte del propio rey. Solo la firma personal de Carlos podría deshacer lo que se había puesto en marcha. Fue un golpe maestro, acorralando al rey emocionalmente mientras lo ataba legalmente. Incluso si Carlos se arrepentía del resultado, deshacerlo hundiría a la monarquía en un caos constitucional. Andrés había construido silenciosamente una trampa de la que nadie, ni siquiera la reina consorte, podía escapar. Mientras la nación observaba con asombro y confusión, el golpe final no vendría de Andrés o Sofía, sino de una fuente que nadie esperaba. En una tranquila ceremonia conmemorativa, la princesa Carlota, la hija de Guillermo, hizo algo que nadie anticipó. Se suponía que era una simple ofrenda floral, simbólica, respetuosa, contenida, el tipo de evento real diseñado para una dignidad silenciosa, no para el espectáculo. Sin embargo, en esa quietud, la historia se torció. Los observadores lo notaron de inmediato. Mientras los miembros de la realeza se alineaban, hubo una pausa en el protocolo. Carlota, instruida en cada matiz de la posición real, retrocedió intencionadamente medio paso. Miró hacia Isabel con una deferencia no verbal y le hizo espacio. Entonces llegó el momento que nadie había guionizado. Extendió su mano y tiró suavemente de Isabel para ponerla a su lado. Los fotógrafos lo captaron. El público lo vio. El establishment lo sintió. No fue una coreografía, fue un instinto. Y en ese instinto, algo antiguo se agitó. La línea de sangre se había extendido no hacia arriba en la jerarquía, sino hacia la siguiente guardiana del legado. Esa noche se filtró un susurro del palacio, una migaja de información que lo cambió todo. Guillermo habría dicho en confianza: Isabel me recuerda a mi madre, no en la voz, sino en el corazón. Viniendo de él, que había guardado la memoria de Diana como una llama sagrada,
fue sísmico. Era una herencia de confianza. Catalina también pareció hacerse eco del sentimiento. Ella y Sofía fueron fotografiadas más tarde caminando juntas en una profunda conversación. Su vínculo, antes cordial, ahora parecía permanente. Dos madres que habían dado forma a la siguiente era sin buscar la corona ellas mismas. La ausencia de Elena en la ceremonia fue notoria y dijo más que cualquier declaración jamás podría, fue una retirada silenciosa e inevitable. Un espacio que una vez controló se había alejado de ella, y no podía reclamarlo sin una confrontación que ya no estaba en su poder elegir. La monarquía había comenzado a reordenarse y lo había hecho sin su permiso, justo cuando parecía que el drama se había calmado, que la tormenta amainaba, apareció una última carta sellada, una que lo cambiaría todo de nuevo. Encerrada en una bóveda durante más de una década, la carta privada de la reina Isabel a Andrés y Sofía solo debía abrirse en circunstancias extraordinarias. Con la familia de Elena apartada e Isabel dando un paso al frente, ese momento había llegado. El sobre no llevaba el escudo real. Era discreto, sellado con cera y marcado con una sola palabra: El Escorial. El nombre en clave, conocido solo por un puñado de los confidentes más fiables de la reina, era una señal preestablecida de que esta carta nunca debía formar parte de los archivos oficiales, era personal, era un legado, y contenía verdades que incluso la corona había elegido enterrar con el tiempo. Entregada en mano a Andrés por el antiguo secretario privado de la reina, ahora retirado y viviendo en reclusión, la carta llegó no como una advertencia, sino como una afirmación. Isabel había visto las grietas formándose mucho antes de que otros admitieran que estaban allí, y había elegido a su hijo y a su nuera para llevar el peso de esa premonición. Andrés la abrió con manos temblorosas. Sofía estaba a su lado, compuesta pero expectante. La letra era inconfundible, firme pero elegante, la voz de una monarca que gobernaba no con espectáculo, sino con una presencia duradera. Isabel elogiaba su fuerza silenciosa, su contención en una familia a menudo gobernada por el ruido. Reconocía los sacrificios que habían hecho, pero el momento que destrozó la compostura de Sofía llegó a mitad de la carta, cuando la reina se refirió directamente a su hija: que Isabel pueda restaurar un día la gracia que una vez temí que hubiéramos perdido. Esa frase le atravesó el pecho. No era un cumplido, era un encargo, una carga envuelta en bendición. La reina había visto en la joven Isabel no solo potencial, sino redención, la posibilidad de un futuro más limpio, más digno. Luego llegó la sección que no dejaba lugar a la mala interpretación, la que transformó un susurro en un mandato. Las palabras de la reina Isabel pasaron de reflexivas a directivas, frías como el acero: proteged la casa contra la influencia que se aleja demasiado de la línea de sangre. Los títulos no significan nada sin legado. La lealtad sin linaje invita a la confusión. No dejéis que se repita. Era una referencia clara y deliberada a la misma dinámica que Andrés y Sofía acababan de desmantelar con su decreto. Su acción no solo estaba justificada legalmente, ahora estaba respaldada espiritualmente. La reina Isabel había previsto la intrusión de influencias externas y había confiado solo en dos personas para proteger la corona de ello. Sofía, luchando por contener una emoción que amenazaba con ahogarla, susurró solo 3 palabras mientras Andrés bajaba la carta, su voz apenas un hilo de sonido en la habitación silenciosa. Ella lo sabía. Esa comprensión, esa validación tardía, abrió las compuertas de años de silencio, las batallas que Sofía había librado en privado, los momentos en que había sido ignorada, el dolor sordo de ver a Elena eclipsar su posición. Todo había sido presenciado en silencio por la única mujer que más importaba. No estaba sola. Nunca lo había estado. La última línea de la carta no era larga. No era grandiosa, pero llevaba el peso de 1000 proclamaciones. En Isabel veo el alma de la dinastía. Con eso, el silencio que llenó la habitación ya no era de dolor, era de solemne entendimiento. La reina Isabel había pasado la antorcha antes de que el mundo supiera que necesitaba ser pasada, y usted, que ha acompañado este relato hasta el final, ¿cree que este es el final de la historia
o simplemente el final del silencio. Porque si algo quedó claro, es que el pasado puede ser enterrado, pero nunca desaparece por completo. La tormenta que Andrés y Sofía habían desatado no era el final, era solo el umbral, porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que salen ya no se pueden controlar.